Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Evangelio del Día. Hoy martes 24 de septiembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice la palabra de Dios que cuando ustedes y yo recibimos la palabra de Dios, cuando Dios envía su palabra hacia ustedes y hacia mí, hacia cada uno de nosotros, no regresa a Dios vacía esa palabra que Dios tiene para nosotros, sino que antes de regresar a Dios, esa palabra de Dios hace su efecto, hace su trabajo, hace aquel propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, ustedes y yo recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, que esté operante en cada uno de nosotros, que ejerza su acción, y que ustedes y yo, perseverando en ella, demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y perseverando en ella y dando mucho fruto, que alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, para que, iluminados por la palabra de Dios, alimentados de ella, podamos perseverar y dar mucho fruto y alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la honra, la exaltación, la alabanza, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se le presentaron su madre y sus hermanos porque no podían llegar hacia él a causa de la gente. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es martes 24 de septiembre del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del versículo 19 al 21. Nos dice la palabra de Dios: se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. A Jesús lo rodeaba mucha gente. ¿Para qué? Para oír su palabra, para alimentarse de ella. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4, versículo del 12 al 13 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Nos penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos. No hay nada invisible que pueda, y tampoco no hay nada que pueda resistirse a la palabra del Señor. Todo está descubierto ante Dios, ante quien todos hemos de dar cuenta. Así es la palabra de Dios, y mucha gente venían al Señor para escuchar su palabra. Y ustedes y yo tenemos que seguir ese ejemplo. ¿Recuerdan allí en San Lucas capítulo 10 del versículo 40 al 42, cuando Marta había invitado a Jesús a su casa y María, su hermana, se había sentado a los pies de Jesús para escuchar su palabra? Mientras Marta se ocupaba de los quehaceres de la casa, en cierto momento le dijo Marta a Jesús: Señor, mira a mi hermana que no me ayuda. Y le dice el Señor: Marta, Marta,
andas preocupada por muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Porque lo mejor que nos puede pasar a ustedes y a mí es escuchar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestro caminar, de nuestra vida. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de ella, no vamos a caminar en tinieblas, dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, es una antorcha para mi sendero. Salmo 119, versículo 114 dice, el Señor es mi refugio, Él es mi escudo, yo espero en su palabra. Salmo 119, versículo 130 dice que al exponer la palabra de Dios, ilumina el conocimiento, la inteligencia de los sencillos. Cuán importante es ustedes y yo alimentarnos de la palabra del Señor. De hoy en día el mundo necesita la palabra de Dios. Es tanto así que Jesús llegó a decir en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da la sabiduría. ¿Para qué? Para que ustedes y yo, perseverando en ella, demos fruto para alcanzar la salvación. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice, desde niño conoce la Sagrada Escritura que te da la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso desde niños tenemos que enseñarles a nuestros niños a escuchar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos guía, la que nos ilumina, la cual el Señor Jesucristo nos habla para que la pongamos por obra. Y poniéndola por obra, perseverando en ella, alcancemos la salvación. Le avisaron tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Entonces, mientras había muchísima gente, su madre y sus hermanos querían ver a Jesús. Ahora podríamos pensar que Jesús tenía más hermanos carnales. Para que eso quede claro, Jesús no tenía más hermanos carnales. Por ejemplo, eso ya lo dice desde el profeta Isaías capítulo 7, versículo 14. He aquí que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. Mateo 1:23 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera la profecía del profeta Isaías. La Virgen está encinta y dará a luz un hijo. Entonces la señal de Dios para el pueblo de Israel, la señal de Dios que Él iba a enviar, que Él envía a su Hijo, es que una virgen está encinta por obra del Espíritu Santo y esa misma virgen da a luz. Esa era la señal que Dios dio al pueblo de Israel. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que la Virgen María iba a tener solo a Jesús. Por ejemplo, podemos ver en el capítulo 18 del libro del Génesis capítulo 18 del versículo 1 en adelante, donde Dios visita a Abraham, le promete que va a tener un hijo, a pesar que ella era ya de anciana, era de una edad avanzada. Y cuando escuchamos y leemos ese pasaje, nosotros nos llenamos de gozo al ver el poder de Dios, que a una mujer avanzada en edad, Dios es capaz de hacer que quede embarazada y dé a luz un hijo. Dios le dijo a Sara que ella tendría un hijo, y Sara tuvo un hijo. Por ejemplo, a la mamá de Sansón, Jueces capítulo 13, pueden leer desde el versículo 1 en adelante. Dios le prometió que iba a tener un hijo. ¿Cuántos hijos tuvo? Un hijo. A Isabel, a la prima de la Virgen María, San Lucas capítulo 1 del versículo 5 en adelante, el ángel se le aparece a su esposo Zacarías y le dice que va a tener un hijo, y tienen un hijo, uno solo. Entonces, nuestros hermanitos separados que se han separado de la iglesia de Cristo, ellos, cuando leen Génesis 18, ¿Sara tuvo un hijo? Sí, Sara sí tuvo un hijo. Leen, por ejemplo, Jueces 13, la mamá de Sansón tuvo un hijo, como Dios le prometió. Leen Lucas capítulo 1 del versículo 5 en adelante, la prima de la Virgen María, Isabel, tuvo un hijo, como Dios lo prometió.
Pero cuando leen que María tuvo un hijo, ahí dice, oh no, María tuvo más hijos. Y yo les prometo, y a la vez les reto a cualquier hermanito protestante, y me puede dejar, si tiene la cita bíblica aquí en los comentarios, donde diga que María tuvo más hijos, no donde diga que Jesús tenía más hermanos. Esa yo me la sé de memoria. Donde donde diga una cita que diga María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María. Nunca dice la Sagrada Escritura eso. Dice Jesús, el hijo de María y de José. Punto. Nada más. Ahora, ¿por qué algunos tienden a pensar que María tuvo más hijos? Porque, por ejemplo, toman Marcos capítulo 6, versículo 3. No es este el carpintero, el hermano de Simón, de José, de Santiago y de Judas. En el Antiguo Testamento, la palabra hermano, en el idioma hebreo en el cual Jesús hablaba, la palabra hermano era bien amplia. Se utilizaba tanto para, no solamente para los hermanos carnales, sino para por ejemplo, de la misma raza, de la misma religión, de la misma familia. Incluso el esposo a la esposa le decía hermano y hermana. Tobías capítulo 10, versículo 13. El esposo, Tobías, le dice hermana a su esposa Sara. La mamá de Sara le dice a Tobías, aquí tienes a tu hermana, Tobías 10, 13. Entonces, por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Génesis capítulo 12, versículo 5, dice que Abraham era tío de Lot. Génesis capítulo 13, versículo 8, Abraham le dice a Lot, hermanos. Les pongo otro ejemplo. Hechos capítulo 7 del versículo 1 en adelante. Esteban, cuando estaba ante el Sanedrín, se dirige a ellos, padres, hermanos, dirigencia a los judíos. Entonces se utiliza en el Antiguo Testamento la palabra hermano para personas de la misma familia, de la misma raza, de la misma religión. Y por eso nuestros hermanos protestantes se confunden. Oh, no, la Virgen María tuvo más hijos. Y es fácil de darse cuenta. Por ejemplo, en la misma escritura, en Marcos capítulo 3, el versículo 15 al 18, nos dice que Juan y Santiago son hijos de Zebedeo. El otro Santiago es hijo de Alfeo. José es hijo de María, que es hermana de la Virgen María. Mateo capítulo 27, versículo 56. Y Judas es hermano de Santiago. Dicen Judas capítulo 1 del versículo 1. Judas capítulo 1, versículo 1. Judas se presenta, dice yo, siervo del Señor, hermano de Santiago. Entonces, ellos no son hermanos carnales de Jesús, sino tienen un parentesco. Ahora, les muestro un ejemplo. Cuando Jesús resucita, Él se aparece a sus hermanos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. Jesús, cuando resucita, se aparece a Cefas, a Pedro, y luego dice que se apareció a más de 500 hermanos. ¿Puede una mujer parir más de 500 hijos? ¿Se dan cuenta que hay que saber interpretar la Sagrada Escritura? No se puede leer ahí literal como dice. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice, nadie puede interpretar la Sagrada Escritura por su propia cuenta. Y nos da la razón en segunda de Pedro 3:16, porque los que están poco firmes en su fe tuercen la Sagrada Escritura para su propia perdición. Eso, y listo. Queda aclarado el tema de los hermanos de Jesús. Mas Jesús, al terminar el Evangelio del día de hoy, miren cómo dice. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Para que ustedes y yo podamos ser hermanos de Jesús, no solamente nos basta con escuchar el Evangelio del día, con ir a misa o con leer la palabra de Dios. De hecho, tenemos que cumplir, tenemos que obrar según como nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, según como escuchamos, tenemos que obrar así. Miren cómo dice Romanos capítulo 2, versículo
13. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. No son justos delante de Dios los que oyen la palabra de Dios, sino los que la cumplen, los que la ponen por obra. Miren cómo Jesús llegó a decir en Mateo capítulo 7, del versículo 24 en adelante. Vamos a leer Mateo capítulo 7, del versículo 24 en adelante. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y la ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, somos como aquellos constructores que edifican una casa, la construyen con un cimiento de roca. Pase lo que pase, ustedes y yo vamos a saber confiar en el Señor, hacer que la palabra de Dios sea nuestro refugio, como dice el Salmo 119, versículo 114, y no vamos a dudar o vacilar en nuestra fe. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos. Porque Mateo 7:21 dice aquí mismo, escuchen, el versículo 21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para que ustedes y yo podamos entrar en el cielo, no nos basta decir, Señor, Señor, yo creo en ti, y listo. Tenemos que obrar según como el Señor nos enseña en su palabra. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y para terminar, vamos a leer Santiago capítulo 1, del versículo 21 en adelante. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras almas. Miren cómo dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 en adelante. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra. Como tenemos ustedes y yo que recibir la palabra de Dios con docilidad. Si Jesucristo me enseña esto, yo lo cumplo y listo. Recibir la palabra de Dios con docilidad, que es capaz de salvar vuestras almas. La palabra de Dios es capaz de salvar nuestras almas, porque es esa luz que nos ilumina, esa lámpara que nos guía. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Poned por obra la palabra, no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Ustedes y yo podemos decir que amamos al Señor y leer la palabra de Dios todo lo que queramos, y está bien. Pero si no la ponemos por obra, ustedes y yo nos engañamos a nosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla sus rasgos fisonómicos en un espejo. Efectivamente, se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. Versículo 25. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, practicándola, será feliz.
Escuchen otra vez el versículo 25. Santiago capítulo 1, versículo 25. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella. Ustedes y yo tenemos que ser cumplidores de la palabra, no oyentes olvidadizos, no que se nos entre por el un oído y nos salga por el otro. Tenemos que ser cumplidores de la palabra. Y cuando ustedes y yo somos cumplidores de la palabra, ese practicándola será feliz. Así seremos felices, practicando la palabra de Dios. Así seremos bienaventurados. Amén. Como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones con toda su riqueza. Y todo lo que ustedes y yo hagamos sea en el nombre del Señor, como dice Colosenses 3:17. Denle compartir, mis queridos hermanos y hermanas, al Evangelio del Día. Denle suscribir a este canal para que YouTube lo recomiende a más personas, para que más personas se alimenten de la palabra del Señor, para que más personas reciban el mensaje del Señor, se alimenten de él y lo pongan por obra. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Recuerden de darle suscribir al canal, denle compartir y gracias a cada uno de ustedes por estar en este momento meditando conmigo el Evangelio del día. Les envío un fuerte abrazo, me llamo Carlos Pauta y como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.